vamos a estar iniciando con este tema del día de hoy, ¿sí? Vamos a estar viendo, pues vamos a estar refrescando eh, pues aquello que estuvimos viendo en la conferencia número 27 de este temario, una conferencia sumamente importante porque pues nosotros queremos lograr cambios en nuestras vidas. Recordemos que esos cambios pues comienzan en nuestro interior, ¿sí? Los cambios se dan de adentro hacia afuera, a medida que uno limpia todo aquello que hay en su psicología, que son esos defectos psicológicos que nos atraen, esas distintas circunstancias conflictivas a nuestras vidas, pues también ese cambio se va a reflejar externamente. Entonces en esta conferencia hablamos de pues lo que es la muerte psicológica, esa práctica que pertenece al pilar de la psicología que nos permite pues indagar en nuestra propia psicología, descubrir todos esos elementos inhumanos, perversos que tenemos allí en nuestra psicología, incluso pues hasta esos yoes buenos que pues también impiden que nosotros avancemos, y de esa manera pues entonces logremos cambios radicales, cambios trascendentales. Por tanto, pues en esta conferencia se profundiza mucho más con respecto a lo que es la muerte psicológica, que también es el segundo factor para la revolución de la conciencia. Es el factor que nos permite liberar esa esencia. Recordemos que un 97% de pues nuestra esencia está atrapada por los defectos psicológicos, está allí condicionada, y hay que hacer un trabajo de liberación, y ese trabajo se hace a través de lo que es la muerte psicológica. Muerte psicológica que la debemos emplear en marcha, que es a lo que se refiere pues esta conferencia, ¿no? Descubriendo los detallitos del ego que se manifiestan durante el día, y también a través de lo que viene siendo la meditación reflexiva, que ya lo hemos explicado, por ejemplo, en la conferencia número 22, ¿sí? Allí pues vimos cómo nosotros podemos revolucionarnos y avanzar efectivamente en este trabajo de muerte. Estuvimos aprendiendo cómo todos nuestros defectos pues están compuestos por detalles, ¿sí? Porque muchas veces la muerte no nos funciona cuando uno quiere trabajarla o quiere desarrollarla de una forma como que muy general. No nos funciona porque pues, ese defecto psicológico está compuesto de miles y miles de detallitos, y cada uno de esos detalles tiene que ser observado, ¿sí? Tiene que ser descubierto. Tenemos que llegar a la comprensión de que esos son detallitos del ego, de ese defecto psicológico, para luego entonces hacer la petición a nuestra Madre Divina para que elimine a esos defectos psicológicos o a esos detallitos que vamos descubriendo. Eso es clave, porque hay muchas personas que nos dicen, no, es que este defecto psicológico no se muere, es que yo le pido muerte a esta ira, es que yo le pido muerte a este orgullo, es que yo le pido muerte a estos celos, o le pido muerte a esta pereza, ¿sí? Pero pues nos olvidamos de eso, no tomamos en cuenta eso, que esos defectos psicológicos son cabezas de legiones, son defectos muy grandes y tienen muchos detallitos que hay que descubrirlos, comprenderlos, y luego pues detallito por detallito, a medida que van siendo descubiertos y comprendidos, irle pidiendo a nuestra Madre Divina particular que pues elimine esos defectos psicológicos o esos detallitos. También pues veíamos y recordábamos quién es la Madre Divina. Recordábamos que así como cada uno tiene su ser, que es esa parte de Dios dentro de cada uno de nosotros, esa parte divinal, pues ese ser, recordemos que pues es una unidad múltiple perfecta, tiene diversas partes que cumplen diversas funciones, ¿sí? Tenemos un 3% de conciencia que comprende tres partes principales de nuestro ser. Allí encontramos al Padre, encontramos al Hijo y encontramos a la Madre o al Espíritu Santo. Esa parte que es la Madre representa el amor en nosotros, que es el poder más grande, más fuerte que existe, y como madre al fin pues tiene esa función de limpiarnos. Ustedes ven que las madres nutren, las madres cuidan, las madres pues limpian ahí a los bebés. Bueno, pues lo mismo con nuestra Madre Divina particular. El único requisito es que efectivamente hayamos observado el defecto o el detalle, lo hayamos comprendido,
¿sí? Lo enjuiciemos para obtener esa comprensión de que se trata de un defecto y pues luego entonces le pedimos a ella. Ella pues es la que se encarga internamente de eliminar ese defecto psicológico, esa energía, ¿sí? Porque pues cuando hablamos de partes del ser estamos hablando de fuerzas. Bien, por aquí pues nos siguen saludando compañeros que se acaban de unir. Saludamos a Héctor. Bueno, Héctor, bienvenido, qué bueno tenerlo por acá. También saludamos a Esteban Nava, quien nos saluda desde México. Y saludamos por acá también a Magia Cósmica. Bueno, entonces vamos a empezar con esta práctica del día de hoy. Bien, el objetivo de esta práctica es que aprendamos a identificar los detalles del ego y descubrirlos en cualquier instante del diario vivir. Pues hoy vamos a estar hablando de muerte en marcha. Recordemos que la muerte en marcha es fundamental para nosotros avanzar. Es más, para nosotros empezar nuestro trabajo. Solamente si nosotros estamos muriendo en marcha, de instante en instante, aplicando la muerte psicológica allí, observación, enjuiciamiento y la petición de muerte a todo aquello que se quiera manifestar a través de cualquiera de nuestros centros, podemos nosotros ir equilibrando nuestros centros hasta llegar a ese punto donde se da lo que es la pérdida del fuego, donde efectivamente comenzamos ese proceso de creación interna y comenzamos a ascender pues por esa primera montaña. ¿Sí? Y pues siempre es bueno recalcarlo porque a veces pues uno porque está en el conocimiento cree que está muy avanzado, cree que está salvo o cree que está haciendo algo porque vea las conferencias, porque se las aprenda, incluso porque dé las conferencias y cuando vamos al trabajo interno que se ha hecho pues no se ha hecho nada, esas aguas internas continúan sucias, esa energía pues continúa allí sucia y es por eso, ¿no? Por el mal uso que se le da a esta energía cada vez que nosotros dejamos que esos defectos psicológicos se manifiesten de instante en instante. Y es que, a ver, si nosotros tenemos un 97% de esencia atrapada por los defectos psicológicos, es decir, nosotros somos prácticamente en una totalidad, somos ego. Entonces, pues lo que se está manifestando en nosotros de instante en instante es ego. ¿Sí? Yo es buenos o yo es malos, pero son defectos psicológicos. Y recordemos que nosotros venimos acá pues a sacar la sabiduría del bien y del mal. Por tanto, todo lo que se manifieste o se quiera manifestar a través de nosotros, tenemos que implementar ese proceso de autoobservación, de enjuiciamiento, para efectivamente pues descubrir o comprender si se trata de un defecto psicológico o si se trata de la conciencia. ¿Sí? Y pues bueno, nos vamos a estar dando cuenta que prácticamente todo, por no decirlo todo, lo que se nos manifiesta a nosotros, pues viene de egos, de defectos psicológicos, ¿no? Viene, pues, son detallitos que van a alimentar a otros defectos psicológicos más grandes, incluso aunque uno creyera como que no tiene relación ese detallito, ¿no? Con ese defecto, pues, mayor. Recordemos que nuestro ego pues es como un árbol. Veíamos ese y hacíamos ese paralelismo, ¿no? Con un árbol que tiene sus ramas, sus hojas, da sus frutos, tiene su tronco y tiene sus raíces, ¿sí? Veíamos cómo esas raíces grandes no alimentan a ese árbol, pero lo sostienen, allí se enraizan en el suelo, se agarran de las piedras y pues viene una brisa, mueve el árbol, pero el árbol no se cae, el árbol está ahí bien sujeto. Pero las que sí alimentan al árbol son las raíces pequeñitas que están pues adheridas a esas raíces grandes. Esas raíces pequeñitas son las que se van por la tierra extrayendo pues los nutrientes, extrayendo y convirtiéndolo pues en savia para que ese árbol entonces así sí pueda subsistir. Entonces estas raícitas son las que alimentan a ese árbol. Lo mismo nuestro ego, ¿no? Tenemos nuestro ego y nuestro ego tiene sus raíces. Vamos a decir que esas raíces grandes que lo sostienen son esas 7 cabezas de legión
o esos 7 pecados capitales, o esos 7 yoes causa, como también se les conoce. Entonces tenemos la pereza, tenemos el orgullo, tenemos la codicia, la ira, la lujuria, la gula, la envidia, y esas 7 raíces pues son las que mantienen erigido lo que viene siendo el ego. Sin embargo, cada una de esas raíces grandes tiene pues adherida raíces pequeñitas que vienen siendo detallitos, detallitos que a nosotros se nos manifiestan durante el día, que son los que vienen entonces a alimentar a ese árbol, ¿sí? Eso pues es muy importante tomarlo en cuenta, por lo mismo que les decía, uno dice, no, Madre Divina, elimíname esta pereza. Y pues está uno ahí pidiéndole a la madre que le elimine una cabeza de legión que tiene millones, millones de detallitos, ¿no? Y cada uno debe de ser observado y debe de ser comprendido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a buscar durante el día cómo se nos manifiesta, pues, o cómo se alimenta esa pereza, ¿no? Si tomamos, porque podemos tomar la pereza y para estudiarla, y por sí la pereza es un árbol. ¿Sí? O bueno, si lo tomamos en su generalidad, pues vamos a ver los detallitos que alimentan esa pereza que hace entonces o que forma parte de esas raíces que sostienen a ese árbol mayor. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta cómo, por ejemplo, durante el día pues uno procrastina en hacer las cosas, cómo durante el día pues uno busca distraerse, ¿sí? Porque lo que está haciendo no le gusta, cómo uno entonces deja las cosas para después, ¿sí? Vamos a ver cómo durante el día nosotros pues perdemos mucho tiempo en lo que viene siendo el ocio. Vamos a encontrar también todos los métodos que nosotros utilizamos para distraernos, salirnos del instante. Vamos a ver cómo se nos manifiesta ese yo del hastío, también ese yo del aburrimiento, ¿sí? Y todo eso son detallitos de la pereza. Vamos a ver incluso hasta los gestos, cuando uno le dice que tiene que hacer algo y a uno no le gusta, que uno, ay Dios. Eso pues es un detallito de la pereza que se manifiesta allí. Pero vamos a encontrar también cómo esa pereza se alimenta en la otra polaridad, porque está lo que es la falsa diligencia. Falsa diligencia es cuando uno tiene tiempo y tiene ánimo y hace, por ejemplo, aquellas cosas que son del ego, más no las cosas de la conciencia. Entonces vamos a ver cómo uno es muy proactivo, cómo uno es muy diligente, ¿no? Por ejemplo, para el trabajo, para hacer pues los oficios de la casa. Uno puede incluso ser hasta muy servicial en que le va a ayudar a una persona a hacer tal o cual cosa, pero está descuidando, por ejemplo, las actividades o las prácticas que tienen que ver con la conciencia. Y esos detallitos, pues, son buenos, forman parte de esos yoes buenos, pero ¿qué hay detrás de ellos, no? Están evitando que nosotros hagamos aquello que, o con lo cual nos hemos comprometido en pos de despertar nuestra conciencia. Entonces ahí hay una falsa diligencia y hay unos yoes buenos que se están manifestando, pues allí, ¿sí? Pero, por ejemplo, el orgullo. A ver, ¿cómo nosotros alimentamos ese orgullo durante el día? Ahí tenemos, por ejemplo, la falsa humildad, si queremos hablar de detallitos buenos o de detallitos que parecen conscientes, ¿no? Esa falsa humildad, ese, ay, no es que yo soy muy humilde, ¿no? Y se cree ahí uno como que es muy bueno, ¿no? Incluso pues uno puede hasta ser muy servicial con los demás, vienen y le piden un favor a uno y uno, ay, sí, claro que sí, pero detrás de todo eso, cuando uno lo reflexiona, se da cuenta que hay un interés o que uno lo hace por el que dirán, para que entonces pues hablen bien de mí, ¿no? Hay muchos detallitos que se manifiestan como por ejemplo la vanidad. Ese uno arreglarse y perfumarse porque uno va a salir a la calle y lo tienen que ver de tal o cual manera. O en el día cuántas veces uno termina pues hablando de sí mismo y de sus propios problemas. Ahí está el orgullo. O cuántas veces uno se burla o critica a otras personas durante el día. Pues ahí hay detallitos que van y alimentan lo que viene siendo ese orgullo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la codicia, todo deseo es codicia y uno se pasa todo el día deseando cosas, ¿sí? Deseando cosas. Incluso si uno tiene pues un trabajo, pues ahí viene también lo que es esa falsa diligencia, ¿no? Y esos conceptos de que sí, es muy bueno, hay que ser trabajador, hay que ser un ente de bien para la sociedad.
o me voy a quedar trabajando horas extras, ¿no? O todo lo que uno ve, entonces pues uno lo desea para sí. Entonces ahí se está manifestando pues lo que es esa codicia, la envidia. Ah, que le vemos algo a otra persona, ya sea un amigo, alguien que pasó por la calle, puede ser en torno a su aspecto físico, ¿sí? Que si la ropa, que si el pelo, que si cosas materiales, entonces uno quisiera tener eso, hasta cosas que uno ve por la televisión, uno ve un artista, uno ve pues un personaje famoso, ¿no? Y uno quisiera tener esa fama, uno quisiera tener pues aquellas cosas, ¿sí? Y eso se le manifiesta a uno durante el día, como algo normal. Está viendo uno la televisión y pasan el artista por ahí, uno dice, ay, cómo me gustaría a mí también viajar, cómo me gustaría tener tal o cual cosa. O viene alguien y le cuenta a uno algo en el trabajo que le ha ido bien o que ha conseguido tal o cual cosa, entonces uno también quisiera pues tener eso. ¿M? La gula, ¿cómo uno alimenta durante el día la gula? La gula pues es desequilibrio. Todos nuestros yoes son golosos y pues son desequilibrados. Pero si hablamos de la comida, cómo uno, por ejemplo, se alimenta por placer, cómo uno come de más simplemente por experimentar pues esos placeres que se dan a nivel del gusto, ¿no? Del sentido del gusto, ¿sí? Cómo incluso pues uno come cosas que no debería de comer, sabiendo que no las debería de comer y bueno, generándole pues un daño a lo que viene siendo pues el cuerpo físico y entonces ahí se está manifestando la gula. Y la lujuria. La lujuria pues son los sagrados y los desagrados. Uno usualmente lo relaciona pues con la parte sexual, pero pues lujuria es el agrado y el desagrado, es el lujo que uno le pone a las cosas. ¿Sí? Las cosas pues tienen su razón de ser y tienen su uso, pero aparte de ello uno le pone el lujo. Por ejemplo, un carro. Un carro me sirve a mí para yo irme de aquí a mi trabajo, pero yo necesito, a mí me gusta más, me da más placer, más gusto que el carro sea rojo, que sea de tal o cual marca y así sucesivamente. Pero todo el día uno está teniendo agrados y desagrados. ¿Sí? Todo el día, todo el día. En todos los efectos vamos a encontrar lujuria porque allí hay una emoción que nos hace sentir agrado o desagrado en torno a lo que esté pasando, ¿no? Entonces ahí está alimentando uno pues esa lujuria. Si uno se come la comida, el placer, el gusto que uno siente, si uno huele algo feo, en la casa o que viene de la calle, el desagrado que uno siente, entonces ahí está uno alimentando la lujuria. Y claro, pues la lujuria a nivel sexual. Ve uno una persona ya sea, por ejemplo, en la calle, al vecino, ¿no? Que me atrae, o, por ejemplo, en la televisión, ese artista o ese actor, ¿sí? O escucha uno, por ejemplo, una voz, una canción, y bueno, ahí entonces con esos detallitos está uno alimentando la lujuria, ¿sí? Incluso uno puede decir, bueno, pero con la pareja, ¿no? Uno no debería de tener a nadie en su cabeza, porque uno lo que se hace son efigies mentales de las personas. Y uno diría, no, pero es mi pareja, yo puedo pensar en esa persona y eso significa que yo lo quiero y ojalá esté pensando en mí, etcétera, etcétera. Pero uno entonces le llega ese pensamiento de la pareja, le llega lo que es esa lascivia, lo que viene siendo ese morbo, viene y uno se acuerda de una escena, ¿no? Y entonces allí está alimentando muchísimos yoes de la lujuria como el incubo, el subcubo, también lo que viene siendo pues la misma fornicación y así sucesivamente, ¿sí? Entonces ahí podemos ver cómo durante el día con esas cositas cotidianas que para nosotros son normales, que para nosotros son comunes, allí estamos alimentando a lo que es el ego. Entonces el trabajo que tenemos que hacer ahora es quitarle el alimento a ese ego, no darle más fuego. Recordemos que cada vez que un defecto psicológico se manifiesta, pues allí le estamos entregando nuestro fuego crístico, que también hablábamos de eso en la conferencia del sábado. ¿Sí? En cada uno de esas manifestaciones de esos yoes, pues vamos a tener dos resultados si nos negamos a esos deseos. Vamos a estar ahorrando energía porque no le vamos a dar más fuego
a esos defectos psicológicos y también vamos a estar liberando esa energía o esa esencia que ya está atrapada dentro del defecto psicológico. Y es de esa manera que obviamente vamos a avanzar, que el trabajo psicológico pues nos va a rendir. Pero con lo que uno más tiene problema, realmente, porque cuando a uno le viene la ira, pues hasta como uno se siente que es desagradable, pues uno sabe, ¿no? Como que intuye que no es algo muy bueno. Con lo que más uno tiene problemas son con los yoes buenos, con los yoes sutiles, con esos yoes que se camuflan como conciencia y también esos yoes que forman parte de lo que viene siendo la personalidad. Entonces uno está como que muy mimetizado con esos yoes o con esos defectos psicológicos, ¿sí? Un ejemplo de un yo que se camufle como conciencia. Uno está haciendo algo en la casa, está limpiando, por ejemplo, ¿no? Y le llega a uno un recuerdo de algo que uno vio en una conferencia o un pensamiento de que, ay, yo ahorita voy a ver la conferencia, qué chévere, me voy a poner a hacer tal o cual práctica cuando termine de esto. Y uno diría, no, pero eso es algo consciente, porque se está hablando de prácticas del conocimiento. Pero recordemos que los yoes nos sacan del instante, del momento presente, ¿sí? Entonces no es algo consciente, sino nos saca del momento presente y viene actuando como una distracción a aquello que nosotros estamos haciendo en el momento, ¿sí? Yo es buenos o sutiles, ay, que alguien nos pide un favor y uno pues tiene ese yo complaciente, ese yo del orgullo que pues no se niega porque me voy a ganar el cariño de la otra persona, porque me voy a ganar la admiración de la otra persona que hable bien de mí. Entonces ahí encontramos yoes buenos o yoes pues que son muy sutiles, los gestos que hacemos. Alguien nos dice algo que no nos gusta, inmediatamente sentimos pues el desagrado, no decimos nada, pero ahí venimos y hacemos una mueca en la cara. Eso también es un detallito del yo. Y así sucesivamente. Por eso pues primero hay que estar en autoobservación para descubrir todo eso, porque la gran mayoría de cosas lo hacemos de forma recurrente, de forma mecánica, ya es una costumbre para nosotros, algo rutinario, ¿sí? Entonces tenemos que estar autoobservándonos para descubrir eso que se quiera manifestar y luego lo enjuiciamos para ver si verdaderamente es algo consciente o no, ¿sí? Bien, por aquí pues tenemos otros ejemplos que nos permiten profundizar. Digamos que vamos a trabajar un yo. Ahorita hablábamos del ego en general. Pero, por ejemplo, podemos tomar cada una de esas raíces y se convierte en un árbol. Si tomamos la envidia, pues la envidia va a tener sus raíces grandes y también sus raíces pequeñas y así sucesivamente. Aquí tenemos el ejemplo de la impaciencia. La impaciencia viene siendo a su vez un detalle de la ira, que viene siendo a su vez pues una de las cabezas de legiones del ego. Pero si vamos a estudiar la impaciencia pues tiene sus raíces grandes que lo soportan y tiene sus raíces pequeñas. Aquí vemos raíces grandes como la intolerancia, la autoconsideración, el afán, el sufrimiento y la ansiedad, por ejemplo. Y cada una de esas raíces grandes tiene sus detallitos. Si ustedes pues comienzan a reflexionar sobre la intolerancia que hay en la impaciencia, van a encontrar muchos detallitos. Si comienzan, por ejemplo, a reflexionar sobre la autoconsideración de la impaciencia, pues van a ver yoes que salen diciendo cosas como, por ejemplo, él sabía que yo tenía prisa, que no tengo tiempo, no entiendo por qué no llega. Recordemos que la autoconsideración es lo bueno que yo he sido, lo malo que son los demás y el saldo o la venganza, ¿sí? Hay otro yo que dice, pero ya pasaron 10 minutos y será que a esa persona le pasó algo, esa persona no me considera, no valora mi tiempo, no piensa que mi tiempo pues también es importante, seguramente lo está haciendo para ofenderme, ya no puedo esperarlo más, me voy, que vendría siendo pues la venganza. Y yo que siempre llego temprano cada vez que tengo pues una cita. Y así sucesivamente. Tenemos, por ejemplo,
valga la redundancia, otro ejemplo, la infidelidad. La infidelidad pues viene siendo un detalle de lo que es la lujuria, que es otra de las cabezas de legión, pero si vamos a estudiar la infidelidad por separado, pues es todo un árbol y tiene también sus raíces grandes. En la infidelidad encontramos el yo coqueto, encontramos el yo amigo, encontramos el yo de los nervios, encontramos el yo frustrado, encontramos el yo comparador porque comparamos a la pareja, ¿no? Con esta nueva persona que aparece, el yo frustrado porque tenemos una mala relación o desarmonía con la pareja, o cuando no se da la infidelidad, pues también hay frustración, ¿no? De ese yo infiel. ¿Sí? Los nervios que se presentan cuando estamos cerca de esa persona. Pero aquí encontramos un detallito que forma parte de esos yoes buenos que viene siendo el yo amigo. Por ahí entra todo. Ese yo amigo es uno de los primeros detalles que hay que trabajar cuando se está trabajando lo que es la infidelidad. ¿Sí? Porque entra de una forma muy sutil. No, no es malo tener amigos. Esa es una de las justificaciones del yo. Qué bueno conocer personas tan agradables. Es que no, uno no puede ser un ogro. Yo tengo derecho también a tener mis amistades, ¿no? Entonces ahí se va generando esa confianza de yo te cuento tus problemas, tú me cuentas mis problemas. Entonces allí pues comenzamos a salir, comenzamos a compartir más. La persona se siente pues muy apoyado, muy respaldado, incluso protegido, admirado por esta nueva persona que pues está apareciendo. Detallitos conscientes como, ay no, hay que enseñarle el conocimiento a esta persona, no se le puede negar a nadie el conocimiento, yo no le puedo salir huyendo a las personas, ¿sí? Y así sucesivamente pues vamos a encontrar otros detallitos. Y ese es un yo bueno, que tiene muy buenas justificaciones, pero es un detalle de la infidelidad y casi todas las relaciones de infidelidad pues comienzan, dicho sea de paso, por eso de la amistad, ¿sí? Último ejemplo, tenemos la envidia, que pues es una cabeza de legión. Como todo, pues tiene sus raíces grandes, ¿no? En la envidia encontramos la comparación, encontramos la admiración, encontramos los choques de la amistad, también vamos a encontrar la crítica, vamos a encontrar pues a esos yoes consejeros y así sucesivamente. Si tomamos la admiración, que parece un detalle muy bueno, ¿sí? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, esos estados en los cuales pues uno admira lo que la otra persona tiene. Internamente pues también quisiera tenerlo. Y ahí vienen los halagos. Ay, qué familia tan bonita. Ay, qué niño tan juicioso tú tienes. Ay, qué bonita pareja ustedes hacen, ¿no? Por ahí pues incluso hace un tiempo se dio un caso, ¿no? De una persona que comentaba en una foto, quizás ustedes han escuchado de eso, ay, fan de su relación. Y bueno, de ahí para allá, pues ha pasado mucho, ¿no? Y sí, ahí está la envidia, ahí están pues los celos, incluso pues en esos halagos. Pero parece muy bueno y uno diría, bueno, pero está mal que uno halague a una persona. Es que hay detrás, porque no está mal si uno lo hace de forma conscientiva, que uno le reconozca a una persona y le dé los méritos a esa persona que se merece, ¿no? Es poder ver qué defecto hay detrás, cuáles son las reales intenciones, cómo yo quisiera internamente tener aquello que esa otra persona pues tiene. ¿Sí? Y así cada una de estas raíces pues también vamos a encontrar pues detallitos que al fin y al cabo lo que van es a alimentar lo que viene siendo la envidia. Bien, compañeros, vamos entonces ahora a hacer la práctica. Creo que pues hemos explicado lo mejor que hemos podido, ¿no? El tema de los detalles. Entonces ahora pues vamos a estar aplicándolo. Vamos a hacer las conjuraciones, petición de asistencia. Luego pues vamos a hacer una pequeña relajación y vamos a comenzar a reflexionar. Bien, las conjuraciones, Belilín y círculo mágico. Cerramos nuestros ojos y nos concentramos en nuestro corazón sin admitir ningún otro pensamiento y sin hacer ninguna otra cosa. Y cantamos de la siguiente manera. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín,
Belilín, belilín, belilín, ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Círculo mágico de protección. Decimos de la siguiente manera: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego humildemente, si es tu voluntad, de ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas e influencias del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Psss, psss, psss. Bien, hagamos una petición de asistencia a nuestros padres internos. La podemos hacer con nuestras propias palabras. Un ejemplo puede ser: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, me asistas también a ti, Madre Divina, para que pueda descubrir detalles de este defecto psicológico y así avanzar en torno a la eliminación del mismo de mi psicología. Bien, vamos a hacer una corta relajación. Vamos a relajar lo que es la emoción, la mente y también el cuerpo físico. Para relajar la emoción vamos a inhalar profundamente y luego exhalamos por la boca pronunciando el mantra Msa. Lo vamos a hacer esto 5 veces. Comenzamos inhalando. Exhalamos. Tsa. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Lo hacemos una cuarta vez. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. En este momento nos vamos a concentrar en escuchar el sonido dentro de nuestros oídos. Es parecido al sonido de un grillo. Vamos a enfocarnos en escuchar ese sonido. De esta manera vamos a distensionar la mente. Cada vez el sonido se hará más claro y más fuerte. Vamos a obviar todos los demás sonidos que puedan venir de nuestro interior, del exterior también, y solamente nos vamos a enfocar en ese sonido que se produce al interior de nuestros oídos. Vamos a hacer esto por un minutico. Ahora vamos a enfocarnos en sentir nuestro cuerpo físico. Vamos a asegurarnos que esté cómodo, que no haya tensión. Para eso vamos a sentir cada una de las partes de nuestro cuerpo. Si hay alguna tensión,
Vamos a pedirle a nuestra Madre Divina que la elimine. Vamos a comenzar por la pierna derecha. Luego nos enfocamos en la pierna izquierda. Nos enfocamos en la espalda, parte delantera del tronco, hombro derecho, brazo derecho, hombro izquierdo, brazo izquierdo, cuello y cabeza. En este momento le vamos a ordenar a nuestro cuerpo físico con voz militar: cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Y sentimos como este se suelta y se relaja. Volvemos a repetir: cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Sentimos cómo se relaja y se suelta más. Por tercera vez repetimos: cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Y sentimos cómo nuestro cuerpo queda completamente relajado, suelto y distensionado. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? Vamos a tomar un defecto psicológico que nosotros querramos trabajar, cualquiera que sea, y ese pues va a ser el árbol. ¿Sí? Lo segundo que vamos a hacer es pues observar cuáles son los detalles, ya pues dábamos varios ejemplos, cuáles son los detalles que sustentan este árbol. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues trayendo a colación, recordando, proyectando de forma consciente escenas donde se haya manifestado ese defecto psicológico. Cualquier defecto psicológico, puede ser un yo de la lujuria, que vamos a trabajar, por ejemplo, la masturbación. Ese yo de la masturbación tiene sus detalles que son lo que lo sostienen, y cada uno de esos detalles que lo sostienen pues tiene esas raicitas o esos detallitos pequeños que son los que alimentan pues a esa masturbación, ¿sí? Cosas que se dan durante el día. ¿Mm? La masturbación, por ejemplo, hay un detalle que viene siendo que le gusta ver la pornografía. Y pues dentro de esa raíz de la pornografía, pues vamos a encontrar, por ejemplo, cómo se nos manifiesta durante el día, como cuando vemos una foto, estamos ahí en el teléfono y vemos una foto un poco lujuriosa, pues entonces ahí surge ese deseo o nos llega pues a la mente el que hay que ir a masturbarse, ¿sí? Y así sucesivamente, o como nosotros estamos constantemente, pues nos llegan esas impresiones, no las transformamos y estamos teniendo esos pensamientos lasciviosos o pornográficos, morbosos en nuestra mente. Eso también pues vienen siendo detallitos, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces eso vamos a hacer. Tenemos el yo principal, vamos a reflexionar pues sobre esos detalles. Vamos a dar 5 minutitos para eso, observando pues escenas vividas, esos detalles grandes, y pues luego vamos a entrar pues a uno de esos detalles grandes y vamos a observar esos detallitos sutiles y pequeñitos que se nos manifiestan durante el día. Es pues muy recomendable que nosotros utilicemos un cuaderno para anotar esos detalles para que luego continuemos esa meditación reflexiva, porque pues aquí no nos da el tiempo de a cada uno de esos detalles pues buscarle esos detallitos, ¿no? Entonces es bueno que anotemos para que luego continuemos ese proceso. Vamos a dar 5 minutitos para pues hacer el primer punto, donde vamos a buscar pues esos detalles grandes, ¿no? De ese defecto psicológico, y pues luego pasamos al otro punto. Aquí podemos ver mejor. Bueno, comenzamos.
Bien, vamos entonces a pasar pues al próximo punto donde pues vamos a profundizar, ¿no? Sobre una de esas raíces de este defecto. Vamos a buscar entonces las raicitas y los detallitos de ese defecto que se nos manifiestan durante el día, pues haciendo que pues obviamente alimentemos a ese defecto psicológico, ¿sí? Bien, vamos a dar 5 minutitos más. Aquí pues nosotros encontramos el éxito, ¿no? De este trabajo de muerte psicológica, porque uno dice que uno quiere eliminar un defecto, que uno quiere dejar de ser de tal o cual manera, que uno quiere liberarse, pero por un lado uno incluso hasta le hace su meditación reflexiva al defecto, pero en el día con todos esos detallitos está alimentando el defecto, entonces pues no estamos en absolutamente nada. Bien, entonces 5 minutitos y con eso finalizamos esta práctica del día de hoy. Recordemos que los detallitos que vayamos encontrando, Madre Divina, elimíname este yo, elimíname este detalle, ¿sí?
Bueno, compañeros, pues con esto ya finalizamos esta práctica del día de hoy. Vamos a ver si ustedes tienen pues alguna pregunta, perdón, con respecto pues a este tema. Y pues la recomendación, como les digo, es que continuemos, ¿no? Que continuemos con esta práctica ahí donde la dejamos y pues bueno, si vamos a seguir profundizando sobre ese defecto, observando sus diversos detalles y detallitos y de esa forma pues vamos a lograr pues erradicarlo, eliminarlo de nuestra psicología, extraer pues lo que es la sabiduría y avanzar en nuestro trabajo interior. Por aquí, pues continuamos saludando compañeros que se conectaron después. Saludamos a Luis Arturo Hernández, quien nos saluda a todos, a todo el grupo. También saludamos a Orlando Barrios, Ramón Tejada, también nos saluda. Eh, bueno, Yaniris, nos saluda Yaniris desde República Dominicana. Bueno, un saludito para ella. Dylan nos dice tremenda la fase de hoy. Bueno, Dylan, hoy estamos haciendo práctica guiada en base pues a la conferencia que estuvimos viendo el jueves pasado, ¿sí? Em, por aquí nos dice Inés Wagner, hola, buenas noches a todos. Nos saluda desde Venezuela y gracias por compartir. Gracias a ti, Inés, por estar aquí con nosotros. Irma Quintero también nos deja sus saluditos. Saludamos a Dinora Pérez, quien nos saluda desde República Dominicana. A José Sebastiano Rojas. Dylan nos dice, ¿por qué el yo de la lujuria se me es muy difícil? Porque verás, estoy soltero, pero me hablan tres mujeres, pero ninguna está en estas prácticas. No busco lujuria, pero viene sola. O uno atrae eso, pero le doy muerte. Es como un bucle, como salgo de ahí. Bueno, dile. Déjame decirte que pues la lujuria es un defecto que lo hemos de trabajar toda la vida. Toda la vida, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de la lujuria, pues es una cabeza de legión. Pero igual la lujuria tiene muchos detalles que nosotros pues podemos y debemos de ir eliminando para ir avanzando en este trabajo interior y para lograr esos niveles de castidad que se nos requieren. En el caso de que estemos solteros, pues incluso se nos va a pedir que llevemos esa lujuria o que trabajemos ciertos detalles hasta ciertos niveles para que seamos merecedores de una pareja, para que estemos en ese estado adecuado, ese estado que se requiere, ¿no? Que es requisito para que entonces pues nos den a nosotros la pareja. Y sí, la lujuria pues es bastante fuerte, ¿no? Y más en estos tiempos que hay tanta degeneración a nivel sexual y que todos nosotros pues nos hemos degenerado tanto, ¿no? Venimos degenerados de existencias pasadas, pero en esta existencia pues y en las que vendrán pues es donde se va a ver la más degeneración porque ya pues estamos prácticamente en las finales. Recordemos también que pues las pruebas están ahí, los gimnasios están ahí. Esos gimnasios pues nos los pone nuestro entrenador psicológico, nuestro Lucifer, para que nosotros pues efectivamente podamos ver esos defectos psicológicos y los podamos trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, trabajar los gimnasios que se dan en este caso con esas tres mujeres, como tú dices, que lo mismo, ¿no? Observando esas escenas donde hemos compartido, estado con ellas, hemos interactuado con esas personas, pues llevarlas a meditación reflexiva para ver qué es lo que se nos mueve, cómo se nos activa el centro sexual, cómo se nos activa el instinto con esa atracción, todas las emociones agradables o desagradables que surgen, todos los pensamientos, planificaciones, fantasías, morbo, lascivia que se procesan en nuestra mente, todo lo que nosotros hacemos, decimos o incluso dejamos de hacer. Y obviamente eso le va a quitar muchísimo peso a cuando toque el momento de interactuar con cualquiera de esas personas. Ya cuando nos toque interactuar, pues como ya hay muchos defectos que vimos anteriormente, que eliminamos, le estamos quitando peso a esa lujuria que también pues ahí se puede estar dando, se pueden estar dando casos de recurrencia. Y pues ya nos toca en marcha pues también darle a eso, a todo lo que se nos manifieste en el momento que estamos interactuando con pues esa persona. Aquí lo que hay es que ponerle seriedad al trabajo.
seriedad, ¿no? Ya nosotros sabemos que pues hay una debilidad por ahí, ya nosotros sabemos que pues hay una recurrencia, sabemos el trabajo que tenemos que hacer, sabemos, conocemos, sabemos cómo implementar las herramientas que tenemos. Bueno, lo que nos falta pues es revolución, lo que nos falta es ponernos a ello, ¿no? Lo que nos falta es ponerle la seriedad, ponerle una disciplina a esa lujuria. La lujuria pues obviamente va a evitar, como solteros nos va a evitar que nos den una pareja, porque uno hay de lujurioso con esos yoes adúlteros, con esos yoes fornicarios, masturbadores, que si de la pornografía, etcétera, etcétera, pues obviamente uno le está demostrando al ser que uno no quiere la pareja para un trabajo serio y eso hace que se nos aleje la pareja. ¿Sí? Entonces hay que ponerle muchísima seriedad, hay que ponerle una disciplina a trabajar con esos yoes de la lujuria. Y una persona que está casada no es escapo de eso. Tiene que trabajar muchísimo la lujuria, tanto con la pareja como con pues aquellas personas externas a la relación que pues le van a llegar como una recurrencia. Pero no es algo imposible. No es algo imposible, es algo que obviamente se puede hacer, pero hay que ponerle seriedad. Que ponerle seriedad. Vamos a comenzar por esos yoes lujuriosos que nosotros sabemos que tenemos y que pues nos dominan hasta este momento. Incluso internamente a uno le van mostrando defectos a trabajar. La madre le va mostrando a uno defectos que ella sabe que son pues los más urgentes que nosotros tenemos que trabajar. Entonces ahí pues uno le va siguiendo el paso con la meditación reflexiva y también con la muerte en marcha, ¿sí? Entonces pues se puede, ¿sí? Van a venir tentaciones, pero todo eso es parte del proceso. Allí en esas tentaciones, recordemos que el triunfo sobre la tentación es luz. Allí estamos liberando nuestro fuego, nuestro Cristo, ganando voluntad frente a esos defectos psicológicos y también pues descubriendo aquellas cosas en las cuales estamos débiles, ¿sí? Que son las que más nosotros tenemos que trabajar. Entonces eso, vamos a ponerle un horario. Vamos a ver cuál es el defecto psicológico, hablando de lujuria, que más nos somete a que la masturbación. Bueno, vamos a ponerle un horario a esa masturbación para trabajarlo todos los días, meditación reflexiva y en el día también ver los detallitos a través de los cuales yo alimento a ese defecto. Ah, ¿qué es la pornografía? Lo mismo. Ay, ¿qué es la fornicación? Ay, ¿qué es la lujuria emocional? Porque desde que veo una mujer me enamoro de ella, o desde que veo un hombre ya estoy ahí babeando. Bueno, pues vamos a ponerle seriedad a eso, ¿sí? Y pues te entiendo, ¿no? Uno, pues frente, porque los yoes se le revoltean a uno, frente pues al digámosle así, a la presión que le mete el yo a uno, pues uno piensa, uno siente que no va a poder con ese yo, que es muy grande y que siempre uno termina pues equivocándose, ¿no? Y eso desmotiva a uno y eso le hace a uno creer en entropía, eso le hace a uno sentirse como que uno es impotente y nunca va a poder con ese defecto psicológico, pero sí se puede. Sí se puede porque hay personas que han podido y han venido incluso desde más abajo, ¿sí? Entonces, y han logrado pues obtener su maestría y obtener pues ese autocontrol. Entonces, sí podemos. Lo que tenemos es que ponerle seriedad al asunto, no ser condescendientes con esos defectos psicológicos, ni dejarlos subyugar por esos defectos psicológicos, ¿sí? Porque esa es una de las estrategias que pues utilizan los yoes, hacernos sentir que son muy grandes, que no vamos a poder. Y recuerden lo que les decía, un defecto psicológico, por más grande que sea, está compuesto de detallitos. Si vamos detalles por detalle, por detalles, por detalles, pues vamos a secar ese árbol, ¿sí? Tarde que temprano. Lo que hay es que ser consistentes y pues no perder de vista el objetivo y la meta. Gabriela nos dice, Jessy, tendríamos que tomar en cuenta entonces que un hombre y una mujer no pueden ser amigos, más si somos casados, ¿cierto? Bueno, Gabriela, ahí lo que hay es que reflexionar, porque recordemos que aquí no se trata de uno reprimirse o de uno dejar, por ejemplo, de hacer las cosas, en que entonces, ahora entonces el tener amigos es malo, entonces yo no puedo hacer amistad con un varón o mi esposo no puede hacer amistad con una mujer. No, no se trata de eso. Se trata de que nosotros reflexionemos qué hay detrás de esas supuestas pues amistades que nosotros tenemos y que nosotros pues queremos desarrollar, qué hay detrás, qué se mueve,
¿sí? Porque cuando uno saca la conciencia de esos yoes, elimina todo lo que, los defectos que hay detrás y surge, sale lo que es la sabiduría, pues sí, hay una verdadera amistad y se da lo que es una verdadera confraternidad. Claro que sí, existe la amistad. Lo que pasa es que como el amor, pues uno no lo conoce. Uno dice que uno ama a una persona y detrás de eso pues hay muchísimos yoes lujuriosos y yoes pues interesados y yoes tiranos. Pero para que surja ese verdadero amor hay que eliminar ese falso amor. Lo mismo pasa con el tema de la amistad, claro, hay amistades verdaderas, ¿sí? Pero eso va a ser verdadero cuando uno trabaje ese yo amigo y vea los intereses que hay detrás de esas supuestas amistades. Entonces ahí lo que se manifieste sea la conciencia, ¿sí? Entonces eso. Bueno, por aquí Perfecto a Vázquez nos dice, nos reporta sintonía. Saludo para Perfecto. Carlos Oliva también nos saluda. Juan Carlos nos dice buenas noches, gracias por la práctica de hoy. Éxitos y bendiciones para todos. Bueno, gracias Juan Carlos por estar acá. Talía Laureano nos dice muchas gracias por la práctica, excelente. Bueno, gracias Talía, a ti por estarnos acompañando como siempre. Cristi por aquí también nos saluda. Bienvenida Cristi. Nos dice cuál es el intercesor elemental. Cristi, el intercesor elemental, pues lo conocemos comúnmente como el ángel de la guarda. ¿Sí? El intercesor elemental es una parte de nuestro ser y este tiene la sabiduría pues de la naturaleza. A medida que nosotros íbamos pasando por los diferentes reinos de la naturaleza, pues se iban aprendiendo muchas cosas. ¿No? El manejo de los elementos, para qué sirven, sus usos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte de nuestro ser, que es nuestro ángel de la guarda, pues tiene todos esos, digámosle así, ahora para nosotros es algo secreto, ¿no? Pero en este caso, nosotros pues pedimos a nuestro ser, porque pues por la condición en la que estamos, él no nos obedece directamente, le pedimos a nuestro ser que le ordene a esa parte del ser, a ese intercesor elemental o ángel de la guarda, que haga un círculo mágico alrededor de nosotros, un círculo mágico de protección. Y pues igual, por ejemplo, cuando uno va a hacer, a ver, uno va a ritualizar algún elemental. En la conferencia 46 se habla em, de, de ritualizar el elemental de la mostaza. Bueno, uno pues le pide al ser que le ordene al intercesor elemental ritualizar al elemental de la mostaza para que pues nos limpie, bueno, en el caso del azufre, para que nos limpie, en el caso de la mostaza, pues para que atrape cualquier o ahuyente cualquier entidad negativa y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso lo hace pues esa parte de nuestro ser. Cuando uno pues va avanzando en el trabajo interior y va liberando conciencia y así sucesivamente, pues ya uno le podría ordenar directamente a ese intercesor elemental porque es parte de nuestro ser. Lo que pasa es que ahora pues no nos hace caso porque estamos en un estado muy degenerado, entonces ya pues hay que pedirle al Padre, ¿no? Que le ordene a esa parte del ser. Pero eso es el intercesor elemental, una parte de nuestro ser y es a lo que se le conoce como el ángel de la guarda. Bien, por aquí nos saluda Percy Milán desde Bolivia. Irma Quintero nos dice muy buena la práctica, pueden darla más seguidas, o sea, varias veces a la semana. Bueno, Irma, todos los lunes pues tenemos prácticas donde empleamos diversas técnicas de meditación reflexiva, ¿sí? Esta pues es una técnica más, pero prácticamente todo lo que nosotros hacemos los lunes, casi todas son meditaciones reflexivas donde empleamos diversas técnicas, que incluso es bueno que uno, un defecto psicológico, pues la pase por esas diferentes técnicas y vamos a ver cómo van surgiendo pues todos esos detalles. Y en torno pues a hacerlo más días a la semana, pues bueno, vamos a ver un poquito más adelante, porque por el momento tenemos una actividad, incluso varias actividades con respecto al curso diarias, ¿no? Los martes tenemos conferencias de fase B,
miércoles tenemos fogueo y tenemos la reflexión que se da a través del Google Meet. Los jueves tenemos conferencia de la fase A. Los viernes pues tenemos conferencia de la fase A través de Google Meet. Los sábados también tenemos conferencia. Los domingos tenemos estudios y una conferencia de fase B. Entonces pues ahora tenemos muchas actividades. Pero los lunes nosotros venimos acá a enseñar cómo emplear lo que vamos aprendiendo en el transcurso de las conferencias, ¿sí? Entonces lo bueno es que esto que nosotros estamos aprendiendo, pues nos pongamos nosotros mismos un horario o una disciplina diaria para nosotros cumplir. Diaria. Entonces, pues yo puedo decir, bueno, en la noche antes de acostarme, pues voy a hacer una meditación reflexiva de 15 minutos en un principio, luego pues uno va aumentando el tiempo, o voy a hacer una retrospección para ver todos esos detallitos que se me manifestaron en las diferentes actividades que llevé a cabo durante el día, que bueno, como me identifiqué no los pude ver. Déjame ver cuáles fueron los que se me escaparon ahora antes de irme a acostar, ¿sí? Entonces uno mismo pues se pone su disciplina, se pone pues sus horarios en torno a sus prácticas, al desarrollo de los 3 factores y de esa forma pues vamos a ir avanzando, ¿sí? Bien, por acá Ángel Villorina nos dice, buenas noches, algunos yoes son persistentes, ¿cómo eliminar? Bueno, esos yoes que son persistentes son yoes que nosotros hemos alimentado mucho, tienen mucha fuerza y tienen también muchos detalles. Entonces lo mismo, son persistentes, ¿persistentes en qué? ¿Cuál es el detalle que es el que es persistente? ¿Sí? Entonces ahí, ese detalle que es el que es persistente por el cual nosotros siempre estamos cayendo, pues lo vamos a llevar pues a meditación reflexiva, lo vamos a trabajar. Incluso se da el caso de que, por ejemplo, se nos manifiesta un defecto psicológico, uno pues termina alimentando el defecto psicológico, uno hace su reflexión, elimina los detalles que se le manifestaron en esa ocasión, pero luego el defecto psicológico vuelve a manifestarse y uno dice, wow, pero y yo no había avanzado en torno a eso, yo no había trabajado ese defecto psicológico. ¿Qué pasa en ese caso? Que cuando uno va y reflexiona se da cuenta que fue otro detalle, que a uno se le manifestó otro detalle por el cual uno cayó. Y así uno puede equivocarse varias veces más y caer por diferentes detalles. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué tiene uno que hacer? Reflexionar en qué uno falló, porque uno profundiza en las meditaciones reflexivas. ¿Sí? Ese detallito, cómo se me manifestó a través de mis centros, por ejemplo. Entonces ahí uno ve cómo el yo actúa a través del sexo, a través del instinto, a través de la emoción, a través de la mente, a través de las acciones, palabras o incluso las omisiones. Uno ve que desencadena esa acción en mí o esa reacción en mí o que este yo se pueda manifestar, los placeres que me genera este yo, el miedo de este yo. Incluso uno profundiza tanto que uno pues recuerda cuántas veces uno ha alimentado ese defecto o ese detalle. Porque si tiene mucha fuerza es porque uno lo ha alimentado muchas veces. Y el peso atómico de un defecto está definido por la cantidad de veces que uno deja que el defecto psicológico se manifieste. ¿Cuándo surgió ese defecto? ¿Cuándo surgió ese detalle? Entonces ahí la meditación reflexiva nos lleva pues a profundizar, incluso a hacer una biografía de ese yo, de ese defecto. Cómo se manifiesta desde nuestra niñez o en qué momento comenzó a manifestarse, cuándo ese yo pues tuvo cabida o se creó en esta existencia o comenzó a actuar en esta existencia. Cómo lo hemos ido alimentando en el transcurso de nuestras vidas y así sucesivamente. ¿Sí? La meditación reflexiva nos permite profundizar, sacar sabiduría y sacar más comprensiones. Pero siempre que uno cae, que uno falla, incluso hasta en el astral le ponen a uno la situación y se ve uno pues fallando. A veces uno en el físico reprime, pero en el astral, pues ahí uno le da riendas sueltas a ese deseo. Y toma uno esa situación del astral, esa escena, y pues comienza
a reflexionar y a pedir muerte a todos esos detallitos, a esas sensaciones. Cuando uno, por ejemplo, trabaja yoes lujuriosos, hay que trabajar mucho en la eliminación de esas sensaciones, en borrar esas sensaciones del instinto. Porque cuando uno tiene esas sensaciones lujuriosas, pues el instinto nos impulsa a que deseemos y querramos repetir aquello. ¿Sí? Entonces ahí va uno y lo repite y está reforzando la sensación allí en el instinto y luego el deseo viene con más fuerza. Entonces hay que hacer un trabajo donde uno borra esas sensaciones. ¿Y cómo se borran esas sensaciones? Igual, vamos a actitud de meditación, recordamos la escena, recordamos la sensación, tratando de no identificarnos y ahí pedimos muerte a todo lo que se haya manifestado. Y lo podemos hacer pues en intervalos, ¿no? Y varias veces, hasta tanto uno recuerde la escena y no haya ninguna sensación. Y bueno, ahí le vamos empleando pues diversas técnicas de meditación reflexiva. Bien, Tina nos dice por acá, buenas noches, a ver. Buenas noches, recién llego tarde pero seguro. Bueno, Tina, qué bueno que estás acá. Recordemos que pues las conferencias quedan y las prácticas quedan grabadas. Entonces, si quieres, si lo estimas necesario, pues puedes pues ver el video desde el principio. Por aquí Héctor nos dice, los miércoles tenemos un tema de reflexión por Google Meet. Sí, también los miércoles a las 8 de la noche, hora República Dominicana, se envía el enlace de esa reunión de Google Meet a través de los grupos de WhatsApp. Ahí, por ejemplo, se hace prácticamente lo que hacemos a través del Facebook Live los domingos, pero es más interactivo, ¿no? Porque es a través de Google Meet. Entonces ahí cada quien pues puede aportar su reflexión, los defectos o detalles que pues van observando. Pero esta práctica de meditación reflexiva, chicos, pues es diaria que tenemos que hacerlo. Recordemos que la meditación es el pan del sabio. Así como todos los días nosotros comemos para alimentar este cuerpo físico, pues todos los días debemos de sacar un horario para nosotros meditar y de esa manera pues alimentamos nuestra conciencia, ¿sí? Rudy Vázquez nos dice, Jessy, pude notar que si por algún motivo te perdiste la conferencia con Víctor, lo repite Fabricia, gracias por su servicio. Lo que pasa, Rudy, es que las conferencias que se dan a través del Google Meet, pues van en conjunto con las conferencias que damos acá a través del Facebook Live. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, el lunes, hoy, hoy el compañero Tommy pues daba la conferencia acerca del Cristo, que fue la conferencia que Fabricia dio a través del Facebook Live el jueves, ¿sí? Entonces, el sábado, perdón. Entonces, este jueves yo voy a hablar acerca de la ley del péndulo y pues Mola, Víctor Mola, pues va a dar esa conferencia el viernes a través del Google Meet. Entonces, las conferencias pues van ahí simultáneamente y lo mismo con las de FASEB. Entonces, sí, pueden verlas a través de Facebook Live y también a través del Google Meet. Bien, vamos a ver por acá, a ver si tenemos más comentarios. Vamos a ver, a ver, a ver. Hmm, Bueno, un segundito que por aquí se nos frizó un poquito la página. Bueno, ya sí.
Am, bueno, veo que por acá pues ya no tenemos más comentarios. Entonces finalizamos con esta práctica del día de hoy. Por aquí nos dice Luis Martín, conocimiento de sí mismo. Gracias, Yesenia. Bueno, gracias a ti, Luis, por estarnos acompañando el día de hoy. A ver, por acá. Por aquí también Luis Martín nos dice gracias. Um, bueno, compañeros, creo que ya pues sí hemos finalizado. No veo que tengamos por aquí más dudas o inquietudes. Bueno, entonces con eso pues nos despedimos por el día de hoy. Mañana pues ahí está la invitación para la conferencia que se va a estar dando de la fase B. Se va a estar hablando acerca de las 3 clases de tantrismo. Por aquí Rudy nos dice, Jessy, ¿puedo consultarte sobre el significado de los sueños? Bueno, Rudy. A ver, recordemos que los astrales pues son cosas muy personales y muy particulares, ¿no? Y es la comunicación, o es una de las vías de comunicación de nuestro ser con nosotros. Entonces allí pues se nos comunican muchas cosas con respecto a lo que es nuestro trabajo interior. Entonces no es conveniente estar mostrando estar develando, ¿no? Esos astrales a los demás, aunque sean instructores o lo que sean, ¿sí? Entonces uno tiene que hacer pues su esfuerzo para uno interpretar esos astrales y desarrollar lo que es la intuición. Ya acá nosotros, incluso en principio de este ciclo, y en cada ciclo lo hacemos, luego de que pues damos la conferencia del astral, enseñamos cómo interpretar los astrales y los aspectos que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Y también pues enviamos lo que es el folleto de interpretación de los astrales. Entonces pues podría yo brindarte, ¿no? Una orientación de forma así como que muy general y siempre pues enviándote o dirigiéndote a que desarrolles esa intuición, ¿no? Y pues ahí tienes también el simbolismo general que encontramos en el folleto, porque realmente es mejor una mala interpretación propia que una buena interpretación ajena, porque hay muchas cosas que solamente para uno tienen sentido y el mismo astral pues tiene como que un sabor que otra persona que esté escuchando pues no lo puede percibir, ¿sí? Entonces, pues eso, ¿no? Sí podríamos darte una orientación, pero pues siempre enfocado a eso, a que desarrolle uno lo que es la intuición y pues esa comunicación directa y ese lenguaje particular con pues el propio ser, ¿sí? Pero pues igual puedes escribirme, puede ser a través de el Messenger de esta página y también a través de lo que es el WhatsApp, ¿sí? Nos dice Rudy, gracias, estaré pendiente de las siguientes conferencias. Bueno, gracias Rudy por estar aquí acompañándonos. Si no formas parte del grupo de WhatsApp o de Telegram, en la descripción de este video y también en un comentario fijado, pues vas a encontrar allí los enlaces, ¿sí? Bueno, ahora sí, que pasen feliz resto de la noche, compañeros. Nos seguimos viendo en las diferentes actividades del curso para esta semana. Y bueno, vamos a implementar lo que es la práctica, ¿no? Todos los días y vamos a ponernos pues nuestros horarios y nuestra disciplina, ¿no? Que no solamente pues vengamos aquí los lunes y nos reunamos y qué chévere hacemos la práctica, sino más bien que pues todos los días estemos trabajando sobre nosotros mismos. ¿Mm? Bye bye.